Hola muchachos, vamos a resolver hoy día una pregunta de San Marcos, una pregunta tipo admisión, ¿ya? Y vamos a escoger hoy día como tema uno de los temas más tocados en admisión, que es la República Aristocrática, ¿ya? Un tema bastante conocido por ti. Bien, recordar, ¿ya? Para resolver cualquier pregunta de este tema, que San Marcos siempre toma en cuenta las características del tema, ¿correcto? Por ejemplo, ¿ya? Si la República Aristocrática se desarrolló a inicios del siglo XX, como ves acá, ¿no? En los primeros 20 años del siglo XX, no te debes olvidar, por ejemplo, las características económicas del Perú a inicios del siglo XX, ¿eh? Una época en que ya no teníamos ni guano ni salitre, pero teníamos minería de petróleo y cobre, teníamos extracción de caucho en la selva, teníamos ganadería de las lanas, teníamos agroexportación de azúcar y algodón, ¿ya? Y no te olvides cuál era la actividad económica más importante del Perú de esa época, la agroexportación de azúcar y algodón, ¿no? Actividad económica que le daba vida a la oligarquía agroexportadora. Y si te das cuenta de este mapa también, no te olvides que el Perú era diferente. Mira, no se te ha dado cuenta. Acá te he dibujado el Perú, pero también te he dibujado las zonas que todavía no perdíamos, ¿ves? ¿No? Por ejemplo, esta zona, mira, no se perdía todavía, ¿no? Era la zona fronteriza con Ecuador y con Colombia. Más adelante va a haber problemas, se va a perder esa zona, ¿no? También acá, en la parte del Perú central, en la zona de Madre de Dios, va a haber problemas con Brasil también, ¿eh? Mira lo que se va a perder. Y también en la parte sur de Perú, ¿no? Habían dos provincias, Tacna y Arica, que estaban cautivas por el gobierno chileno desde la época de la Guerra del Salitre. Un problema que a inicios del siglo XX aún no se resolvía, ¿ves? Entonces, el Perú todavía tenía zonas que en el futuro va a perder, ¿bien? Entonces, así era el Perú de inicio del siglo XX. Bien, ahora fíjate, si nos plantean este tema en admisión, ¿ya? Siempre hay que recordar las características del tema, ¿bien? Así como acá tenemos las características económicas, también en esta época tenía características sociales, ¿eh? Características sociales. Ahora, ¿cuáles eran las características sociales del Perú de inicios del siglo XX? ¿Cuál era la característica social de la República Aristocrática? Fácil, mira. Por ejemplo, es muy importante saber cuántos habitantes eran los peruanos que poblaban el Perú a inicios del siglo XX. Bien, a inicios del siglo XX, ¿sabes cuántos pobladores éramos? ¿No? Si hoy día somos 30 millones de peruanos, antes éramos 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes. ¿Bien? 2 millones de habitantes. Era una población muy reducida, ¿no? Era una población demasiado reducida para un país que antes era más grande. ¿Bien? Teníamos más territorio y teníamos menos población que antes. ¿Bien? Entonces, ese siempre fue un problema del Perú, ¿no? Su escasa población. ¿Bien? Ahora, otra característica del Perú en esa época es la siguiente. Hay que ver estos 2 millones de peruanos, ¿ya? Hay que ver en qué grupos se ubicaban, es decir, cómo se dividía la sociedad peruana en esa época. Es decir, cuáles eran sus clases sociales. ¿Cuáles eran sus clases sociales? Bien. Listo. Para comprender cuáles eran las clases sociales del Perú, hay que ubicarlos a todos ellos en una pirámide social, ¿no? Y arriba vamos a poner a los peruanos más poderosos, a los peruanos propietarios, y abajo vamos a poner a los peruanos que carecían de propiedad y que estaban marginados en esa época. Por ejemplo, si me preguntan a misión, ¿quién era el grupo más poderoso del Perú? El grupo peruano más poderoso de esa época, sin duda alguna, tú ya lo conoces, ¿sí o no? La oligarquía, ¿sí o no? Eran los más poderosos del Perú. Y tú te preguntarás, profesor, ¿pero qué los hacía poderosos? ¿Por qué tenían poder ellos? Fácil. Por ejemplo, la oligarquía tenía poder económico. ¿Y en qué residía su poder económico? Los oligarcas tenían haciendas de azúcar y haciendas de algodón, en la costa norte y en la costa sur, ¿no? Ahí residía su poder económico, en las haciendas, ¿no? Los poderosos hacendados oligarcas, ¿no? Ya está. Una gran propiedad. Luego, no solamente eso, los oligarcas también eran los presidentes del Perú, ¿no? Prácticamente todos los presidentes de esta época eran oligarcas, ¿eh? Y estos presidentes tenían su partido político y siempre postulaban con este partido político a elecciones y casi siempre ganaban en las elecciones. Era el famoso partido civil, ¿eh?
el primer partido de la historia del Perú, ¿no? Como tú recordarás. Aparte también la oligarquía, ¿qué más tenía? Fácil, por eso tú te preguntarás, de esos 2 millones de peruanos, ¿cuántos eran los oligarcas? De estos 2 millones de peruanos, ¿cuántos eran los oligarcas? Los oligarcas eran solamente 40 familias, ¿no? Las famosas 40 familias más ricas del Perú, ¿no? Ellos acaparaban las propiedades, ellos gobernaban el Perú, ¿no? Ellos tenían dominado el Perú, ¿no? Y no te olvides quiénes son esas 40 familias, pues, ¿no? Son los Romañas, ¿no? Los Candamo, los Leguía, los Aspíllaga, y la familia más poderosa de ese grupo eran los famosos Pardos, ¿no? La más poderosa, ¿eh? Y no solamente tenían haciendas y gobierno, y no solamente eran las 40 familias más poderosas, también este grupo oligarca dominaba el lugar donde tú quieres postular, ¿no? En esa época la oligarquía dominaba San Marcos, ¿no? En esa época la oligarquía convirtió a San Marcos en una universidad de gente poderosa, ¿no? Claro. Ellos dominaban San Marcos antes, ¿eh? Claro, ¿no? Por lo tanto, San Marcos antes no era una universidad, ¿no?, de clases populares o de clase media, era una universidad de gente poderosa, ¿no? Entonces, ese es el poder de los oligarcas, ¿bien? Pero no solamente están ellos en la cima de la sociedad peruana, también en el Perú, así como habían hacendados de la costa poderosos, también habían hacendados de la sierra, los que producían lana para exportarlo al mundo. Los poderosos hacendados de la sierra, gamonales. El gamonal, ¿bien? Ahí está. Los gamonales, ¿en qué basaban su poder? Igualito, ellos tenían haciendas en la sierra. No producían lana y algodón, pero no producían azúcar y algodón, sino producían lanas, ¿bien? Además, estos gamonales, no te olvides, ¿ya? Ellos tenían una característica muy especial, ¿ya? En sus haciendas ellos practicaban una economía feudal, ¿no? Era un aspecto feudal del Perú, ¿no? Ellos usaban en sus haciendas, ¿no?, siervos campesinos a los que le llamaban los yanaconas, ¿correcto? Era un aspecto, un rezago feudal que en el Perú aún sobrevivía, ¿no? Y eran poderosos, ¿bien? Ahora, si ellos son los hacendados de la costa y el hacendado de la sierra, los poderosos del Perú, ¿quiénes eran los marginados? ¿Quiénes eran los personajes excluidos del Perú? Las clases bajas. Fácil. Eran 2 grupos más que nada. Los obreros, la clase obrera, y los indígenas del Perú. ¿Correcto? 2 grupos marginados de los derechos que los anteriores sí tenían. Los obreros, ¿cómo eran los obreros en esa época? Fácil. Como tú recordarás, los obreros en esa época se organizaban en sindicatos, grupos organizados de obreros, ¿no?, que hacían sus paros y sus huelgas, sus medidas de fuerza, para lograr reivindicaciones, ¿no? Y no te olvides que en esa época la reivindicación que más perseguían los obreros era las 8 horas de trabajo, ¿cierto? Y aparte los obreros también tenían su ideología, ¿no? ¿Cuál era la ideología del obrero de esta época? La famosa ideología del anarquismo. La ideología del anarquismo, ¿no? Y también en esa época se le conocía como el anarcosindicalismo, ¿no? ¿Y qué proponía el sindicalismo? No te olvides qué proponía el sindicalismo o el anarquismo. Proponía la destrucción del gobierno, ¿no? Ellos querían vivir sin gobierno, ¿no? El anarquismo. Los indígenas son un sector muy importante del Perú de esa época, ¿ya? ¿Por qué son importantes? Son importantes por lo siguiente. Si tú te preguntas, de los 2 millones de peruanos que vivían en el Perú en el siglo XX, a inicios del siglo XX, la mayoría de esos peruanos no eran oligarcas, ni gamonales, ni obreros. La mayoría de peruanos en esa época eran indígenas, ¿eh? Las cuatro quintas partes del Perú eran indígenas en esa época, ¿no? Bien, en ese sentido, los indígenas son importantísimos porque eran las mayorías del Perú, ¿no? Las mayorías del Perú. Las mayorías, ¿bien? ¿Ya? Y los indígenas tenían una característica especial también. ¿Y cuál era? Mira, si el tema es república aristocrática, si estamos en época republicana, ¿ya?, si nos gobiernan presidentes, eso quiere decir que a los presidentes se les elegía por voto, por votación, ¿ya? Había elecciones, ¿ya? Cada 4 años más o menos había elecciones. Y la idea es que nosotros debemos recordar,
Si cada 4 años en esta época, no como ahora que son 5 años, sino antes era 4 años, si en esta época cada 4 años había elecciones para presidente, ¿quién de estos personajes tenía el derecho a votar? No es como ahora. Hoy en día los que tienen derecho a votar son prácticamente todos, ¿no? Pero antes, ¿quién tenía derecho a votar? La oligarquía votaba, el gamonal votaba, gran cantidad de obreros también votaban, pero los indígenas prácticamente nadie de ellos tenía derecho a voto. ¿Y por qué, profesor? Hay que recordar algo que tú ya sabes también. En esta época se dio una ley que establecía que los que tenían derecho a voto solamente eran los alfabetos y los analfabetos no podían votar. Justamente los indígenas en su mayoría eran analfabetos y la ley les prohibía votar. Por lo tanto, no tenían derecho a participar en elecciones. La mayoría del Perú no votaba. Por lo tanto, los indígenas no tienen derecho a voto. O sea, no tienen derechos políticos. No tienen derecho a votar. ¿Está? Entonces eran el sector mayoritario y a la vez el sector más excluido del Perú. Bien. Ahora sí podemos responder nuestra pregunta tipo admisión, ¿no? Y si nos preguntan entonces, nos interrogan y nos dicen, a inicios del siglo XX, en el Perú, el sector marginado que carecía de derechos políticos fue, ¿cuál sería la respuesta? Los indígenas, ¿no? Ahí está. Y si tú revisas las otras claves, ¿no? ¿Por qué las demás claves no son la respuesta? Los artesanos en esa época estaban convirtiéndose ya en el sector obrero, ¿no? Era un sector que estaba desapareciendo. La clase media aún no es importante, ¿no? La clase media va a ser importante recién en el oncenio Leguía, ¿no? Los obreros, muchos de los obreros accedieron a la educación en esa época, entonces tenían derecho a votar. Los gamonales, que eran poderosos, tenían acceso a la educación y eran alfabetos, ¿no? Podían votar también, ¿no? La clave sería entonces los indígenas del Perú, el sector marginado. Bien, esa sería nuestra pregunta de hoy.